Y por lo tanto, vamos a empezar retomando un poco aquellos temas entre los cuales la necesidad de un padre espiritual que haga un papel terapéutico en nuestra vida, un papel de sanación, esa manifestación de los pensamientos que necesitamos para verdaderamente sacar, porque cuando se utiliza el término exoguresis, no es solamente sacar y decir las cosas que llevamos en el corazón, sino por encima de todo hacer un proceso, un procedimiento de limpieza, de cambio, de conversión, incluso realmente a través de esa forma de sacar ante el Padre Espiritual, ante la persona adecuada. Y evidentemente hemos entrado ya a hablar sobre el tema del combate a los pensamientos, sabiendo de dónde vienen esos pensamientos, entendiendo lo que son las disposiciones y las predisposiciones y el ataque de Satanás, del diablo, a nuestros pensamientos y de dónde viene. Todo esto lo hemos ya trabajado esta semana. El día de ayer, lastimosamente, no fue posible terminar esta parte y la vamos a terminar hoy con terminar el ciclo de estas. En definitiva, van a quedar 4 conferencias, que con esta sería la cuarta, pero que pretende ser en definitiva las charlas de toda esta semana que hemos trabajado sobre esto. Y hemos entrado ya al punto de la estrategia espiritual. Por lo tanto, hay una estrategia, es decir, estrategos, como sabemos del griego, tiene su origen en cómo planificar una batalla, una guerra. Y en la estrategia esta que vamos a tratar para poder luchar verdaderamente en contra de la tentación, juegan un papel primordial dos actitudes que debemos tener conscientemente claras en nuestra mente. Una, la vigilancia. Evidentemente, como en cualquier guerra, primero hay que estar, dicen, me parece que en la costa ecuatoriana, me parece que dicen de ojo seco, ¿no? Estar abierto el ojo, dispuesto a poner atención. Y evidentemente, junto con esto, la atención que hay que tener para eso. Por lo tanto, es la recomendación el estar atento y vigilante, y que está clarísima esa recomendación en las escrituras, en los santos evangelios, porque en muchísimas ocasiones nuestro Señor empleó esa llamada de atención: estad atentos, velad, vigilad, porque lo que os digo a vosotros se lo digo a todos, velad. ¿Dónde dice eso Jesús? Hombre, Marcos capítulo 13, versículo 33, Marcos capítulo 38, Marcos 14, 38 igualmente. Como he dicho, Lucas 12, 37 al 38. Dichosos los siervos a quien el amo, cuando llegue, los encuentre velando. Si llega en la segunda o en la tercera vigilia, dichosos esos siervos a quienes encuentre velando. Por lo tanto, gracias porque se nos unen y nos acompañan. Estamos hablando nuevamente sobre este tema de lucha efectiva. Lo mismo que dice el apóstol San Pablo, lo dijo nuestro Señor Jesucristo, lo repite San Pablo, cuando dice: velad, pues, en todo momento, para que podáis escapar de todas las cosas que van a suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Esto evidentemente está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, 36, y San Pablo, que dice: despertad como es debido y no pequéis. Primera de Corintios 15, 34. Igualmente San Pablo lo dice en Tesalonicenses: no durmamos como los otros, sino velemos y estemos sobrios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Y por último, el apóstol San Pedro, en su carta, en las cartas católicas, dice: sed sensatos y permaneced sobrios. Primera de Pedro 4, 7. Y lo mismo, en la misma de Pedro dice: estad sobrios, velad, vuestro adversario el diablo
merodea como un león rugiente, tamquam leo rugens, dice en latín, tan sonoro como se oye en latín, tan bonito, dice tamquam leo rugens, como un león rugiente buscando a quien devorar. La misma recomendación se encuentra en los padres de la iglesia, por ende. Así que vamos a tener bien claro de que la atención y la vigilancia son presentadas en la vida de los santos desde la primera hora del cristianismo primitivo como virtudes que deben poseer en altísimo grado. Por lo tanto, estos dos términos, vigilar y estar atentos, las dos cosas, constituyen una condición para una verdadera vida espiritual. Por eso dice en los apotegmas, en los dichos de los padres del desierto, la vigilancia, la atención a uno mismo y el discernimiento son guías del alma. Y después dice el mismo Abba Pimen o Pimen, no necesitamos nada más que un espíritu vigilante. Es decir, ya es una gran solución, una gran ayuda a la situación de las tentaciones, el estar atentos. Pero ese es el problema, que muchas veces nos coge dormido, como el camarón que se duerme y se lo lleva a la corriente. Hay que precisar que además, para ser plenamente eficaces, deben estar permanentes esa vigilia y esa atención, y sin fallos. Y es cierto que esto no es posible inmediatamente porque hay que trabajar para lograrlo. Sin embargo, los padres afirman, basándose en su propia experiencia, que el hombre que se ejercita es capaz de mantenerlas a la vez, al mismo tiempo, incluso mientras él realiza otras actividades. Dice San Juan de Gaza, los perfectos están perfectamente atentos a sí mismos como el artesano que conoce perfectamente su oficio. Si mientras trabaja se pone a hablar con algunos con su conversación, no le impide proseguir al mismo tiempo el ejercicio de su arte. Es como cuando hemos visto a un zapatero o a un sastre incluso, o a personas que tienen habilidades manuales. Están trabajando, puede ser que están tejiendo crochet, por ejemplo, las abuelitas, o ahora hay varios jóvenes, me ha llamado la atención ver que hay jóvenes que hacen crochet, ¿no? Y que me llama la atención. Y pues están haciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué logran mantener la atención? Porque ya la han practicado. Y por lo tanto, ese es uno de los primeros puntos justamente de las estrategias para la vida espiritual. Comenzar a ejercer, a estar un poco más atento. Y vamos a ver justamente cómo. El estar atento a uno mismo, el velar por uno mismo según la recomendación de los padres, es, en un sentido general, preocuparse de sí mismo, es decir, de su ser y de su destino espirituales, más que de las enfermedades espirituales. Porque a veces uno comienza a darse cuenta que uno está enfermo, que uno tiene pecados, ¿verdad? Pero si es que uno está todo el tiempo ensimismado, preocupado, angustiado, cuestionado, o incluso exageradamente poniendo ya temores, ¿no? No logra luchar, no logra luchar. Y la primera forma de la lucha verdadera es más bien estar atento y estar todo el tiempo preocupándose, ¿no? Más bien de eso, de aprovechar las cosas espirituales. Imagínense una persona que se enferma, por poner un ejemplo, del dedo. Y está, ay, me duele, ay, mi dedo, ay, es que esto. En lugar de poner atención y de colocar lo que debe, puede ser un entablillamiento, puede ser una crema, puede ser un ejercicio, lo que fuera, cualquier terapia, pero dedicarse más a eso. Igual, ¿cuántas personas tienen problemas de salud? Y de tanto quejarse, ni siquiera toman las medicinas. Eso no es lo lógico. Entonces, por lo tanto, estar atentos a todo nuestro ser y vigilar a la vez nuestro cuerpo y nuestra alma. Sobre todo, ¿cómo? Viendo nuestro comportamiento exterior. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que yo soy así. Yo soy muy abierto, muy open mind. Yo suelto, digo y hablo
A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Realmente eres tú? ¿O es que tu psiquis te ha creado una personalidad que se vuelve atrayente y simpática para el mundo, pero que al final no eres tú? Y que esa manerita de hablar, de decir o de actuar, en el fondo esconde otras cosas. Todo eso hay que pensar. Hay personas que son muy extrovertidas, como dicen, pero en el fondo, son personas que lo que están es necesitando de atención, que eso es lo que realmente les es para ellos fundamental. Ahora, San Gregorio Palamas, este gran maestro de vida espiritual, dice: estate atento a ti mismo, dice Moisés, Deuteronomio 15:9. Es decir, a tu ser, no a una parte de ti mismo, descuidando el resto. Apuesto, por tanto, esta guardia en tu alma y en tu cuerpo, y encomiéndate pues a esta guardia, a esta atención. No pierdas el control de ti mismo, o más bien, ten cuidado, estate atento y vigílate. Si el espíritu del que domina, es decir, del de los malos espíritus y las malas pasiones, se levanta contra ti, dice el libro del Eclesiastés, no abandones tu sitio, es decir, no dejes sin vigilancia ninguna parte de tu alma, ningún miembro de tu cuerpo, y así en efecto te volverás inaccesible a los espíritus que atacan desde abajo. No obstante, y aquí viene la reflexión de lo que ya hemos hecho y hemos avanzado en otros días, puesto que hemos visto que los pensamientos se derivan en actos, si nosotros en la cabeza tenemos maneras de pensar o ideas que ya se han metido, como hemos hablado anteriormente, justamente sea por las disposiciones o las predisposiciones que tengamos. Disposiciones que es ya cuando hemos cometido pecado, y predisposiciones cuando ya no lo hemos hecho, pero estamos abiertos a ello. Depende en particular la curación que hayamos hecho. Es decir, si ya hemos comenzado a poner de nuestra parte un ejercicio para alejarnos, cortar, vivir una vida más profunda, aunque sepamos que somos frágiles y pecamos fácilmente por los pensamientos, sin embargo, por eso Dios, que ha formado nuestro corazón, conociendo los movimientos de nuestra voluntad, que nos hacen caer en muchos desórdenes, nos ha recomendado conservar una gran pureza en la parte racional del alma. El alma tiene esta parte donde funciona también nuestra cabeza. Y por lo tanto, si ya nos dimos cuenta que nos hizo daño, que caímos, no vamos a seguir jugando en lo mismo. Voy a poner un ejemplo muy claro, muy típico, muy constante: la televisión o el Internet, que nos permite muchas veces acceder a imágenes y cosas que nos lleva a pensamientos, y esos pensamientos, al quedarse en la cabeza y quedándose en la cabeza, poder fácilmente pecar. ¿Qué debemos hacer? ¿Vamos a cerrar los ojos y quedarnos ciegos y decir, no quiero ver, qué horror, pecado, qué feo? Son realidades, pero nosotros tenemos el poder. ¿Cómo tenemos el poder? Aquí está el poder, vea. ¿Qué es esto? El mouse, ¿no? El mouse. O el movimiento igual del teclado. Yo puedo mover y decir no. Desconectar. Salir un poco de eso. Optar por otra cosa distinta. Darme cuenta a tiempo. Desvelarme, como se dice en italiano, ¿verdad? Es abrir un poco los ojos y la mente y decir, no, a ver, estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Y cuántas veces, no necesariamente en terribles pecados sexuales, sino en cosas sencillas de la vida, perdemos el tiempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y a veces sin que haya mayor atención. Por lo tanto, hay que conservar con más cuidado lo que está más inclinado al pecado. Y los médicos hábiles
como conocen el temperamento de los cuerpos débiles, de los cuerpos de pecado, les prescriben remedios para fortalecerlos. Así que Dios nos ha dado medios también para fortalecer la parte más débil. Por lo tanto, ¿qué es lo primero? Estar atento y vigilante respecto a los pensamientos. Estar atento. Cuando te das cuenta, estoy perdiendo el tiempo, estoy dando vueltas a una cosa que no es, bueno, pues entonces estar constantemente en guardia para esos ataques repentinos e imprevisibles del enemigo y sacarlos. Por eso también, durante muchos siglos, la gente espiritual le ha llamado a esa atención y a esa vigilia custodia del corazón. Así le han llamado. ¿Qué es la custodia del corazón? Proteger mi corazón. Y cuando hablamos, y vuelvo a repetir, cuando hablamos de los pecados, no siempre hablamos solo de cosas sexuales. Existe también, por ejemplo, sentimientos de tristeza, sentimientos de ira, resentimientos, ¿no? Sobre situaciones que nos han pasado, que tal persona es que no me habló, es que no me dijo. Bueno, pues no le estés dando vueltas tantas veces. Aprende a cortar esa vigilia y esa atención y esa custodia del corazón. Nos lleva también a que estás dándole vueltas y estás remordiendo. Yo recuerdo hace muchos años que estuve un tiempo viviendo en México. Fuimos de viaje junto con el que en ese entonces era el diácono Nicolás, ahora obispo Abraham, y fuimos de viaje a Guanajuato. Ahí dicen que hay unas momias. Por las circunstancias de la tierra propia de ahí, las personas que habían sido enterradas quedaron secas esencialmente y no sufrieron putrefacción. Entonces fuimos a ver las famosas momias de Guanajuato, que dicen que antes eran acomodadas, paradas uno al lado de otro los muertitos, y así se los veía. Ahora ya están en una urna más bonito, etcétera. Sobre todo porque algunos visitantes les arrancaban pedazos, sea de dedo, lo que sea, para llevarse un recuerdo de Guanajuato, un souvenir. Pues les comento que fuimos a ver, y una de las cosas impresionantes que evidentemente a uno le queda en la memoria era que una persona había sido enterrada aparentemente viva y que, claro, dentro ya del sarcófago se dio cuenta de que estaba enterrada y pues ahí terminó de morir. Pero una de las cosas que quedó es mordiéndose a sí mismo el brazo, ¿no? De la desesperación. Feo ejemplo que les pongo, pero un poco es así como el alma se debería ver cuando tenemos resentimientos, ira, recuerdos constantes, que estamos todo el tiempo volviendo, estamos prácticamente matándonos a nosotros mismos con situaciones de me dijo, es que yo le vi que hizo, es que recuerdos que me hacen daño. Dentro de esa vigilancia y de esa atención que debemos poner para el alma, debemos aprender a cortar, a sacar toda cosa o intriga o situaciones de la imaginación. A veces uno se imagina, y alguien me preguntaba el otro día, ¿es pecado si es que uno ha soñado algo y cuando uno se despierta seguirlo pensando? Claro, ahí se vuelve pecado. Mientras estamos en la inconsciencia, obviamente no. Pero si cuando yo ya regreso de mi estado onírico y me encuentro conmigo mismo y comienzo a pensar y me deleito en un sueño que puede ser, llamémoslo así, satisfactorio pero pecaminoso, ¿no? Evidentemente esas potencias malvadas y sus ataques se deben a la imaginación. No están en el punto del acto. Pero cuando yo me deleito, cuando ya entramos a darle vueltas y cuando ya me gustó el pensar en eso e imaginarme y hasta comenzar a decir, ¿qué tal que eso pasara? ¿No? Ya estoy de alguna manera aprobando todo eso. Por lo tanto, si queremos que la tentación repentina y oculta no nos sorprenda, necesitamos permanentemente mantenerla a la raya y la espada debe ser nuestra vigilancia.
El trabajo del monje, y esto es lo que recomiendan los padres de la iglesia, San Ezequiel de Batos, dice: el trabajo del monje es ver venir de lejos sus pensamientos. Ver venir de lejos. Va de retro, Satana, dice el famoso exorcismo de San Benito utilizado en la medalla crucifijo que lo utiliza la Iglesia Católica Romana, ¿no? Ándate para atrás, Satanás, va de retro, Satanás, ¿no? Y ese es el deber no solo del monje. Hemos hablado de que los monjes tienen una ascesis, tienen una esiquia, una lucha espiritual, pero eso es aplicable perfectamente al laicado hoy en día, cuando nosotros debemos luchar. Y eso está basado y fundamentado en el Santo Evangelio. Y vamos a ver lo que dice Jesús. Si el dueño de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría y no dejaría que le abriesen un boquete en la casa. Lucas capítulo 12, versículo 39. Por lo tanto, segundo punto. Primer punto era, evidentemente, estar atento y vigilante respecto de los pensamientos. Pero luego, en segundo lugar, examinar cada uno de los pensamientos desde que apareció la primera vez y luego discernir su naturaleza para ver con precisión si se trata de un pensamiento bueno, indiferente o malo. Entonces, uno de los trabajos espirituales que uno también debe hacer es, primero, evidentemente, estar vigilante. Ok, aparecen imágenes y ideas. Muy bien. Hasta ahí viene la primera pelea. No vamos a dejar que aparezcan cosas, si es que nos damos cuenta rápidamente que son tontas, pues eliminar. Pero a veces, y en esto aparecen muchas personas obsesivas, ¿no? Se les viene a la cabeza alguna idea y esa idea les ocupa el día. Y ahí viene el discernimiento. Primero, bueno, esa idea es buena, mala, que me trae provecho, es verdaderamente algo que debo hacer. Por lo tanto, evocando la primera de las dos fases, San Juan de Gaza dice: haz lo mismo con todos los pensamientos. En cuanto surge el pensamiento, examínalo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos ahí, puede hacer daño. Puede ser que no sea malo. Puede ser que no sea malo, pero puede causar incluso distracción. Y San Ezequiel de Batos dice: la vigilancia es la concentración perseverante de un pensamiento en guardia a la puerta del corazón. Tal pensamiento observa los pensamientos pérfidos que sobrevienen, escucha lo que dicen, mira lo que hacen estos asesinos y qué forma han grabado en ellos los demonios. Entonces debe haber una puerta de discernimiento. Y por lo tanto tiene claramente como una fase segunda, que es el discernimiento de su naturaleza exacta. Uno de los apotegmas, de los ejemplos de los padres de la iglesia, de los padres del desierto, dice: los ancianos decían, pregunta todo pensamiento que te llegue, ¿eres de los nuestros o vienes de los enemigos? Y ciertamente él lo confesará. Es decir, todo pensamiento que venga debe ser analizado. Sé portero de tu corazón, y a todo pensamiento que se te presente dirige esta pregunta: ¿eres de los nuestros o eres de los adversarios? A ver, clarito, diga. Antiguamente, cuando se iba a una ciudad, se llegaba a la puerta y en la puerta le preguntaban: ¿de dónde vienes? ¿No? ¿Y en nombre de quién vienes? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Y el tercer punto, para no perder más el tiempo, ya vamos media hora: si se trata de un pensamiento bueno o indiferente, el hombre puede dejarlo entrar más allá en su interior, pues no tiene consecuencias, salvo el caso en el que esté orando. Pues tales pensamientos ponen obstáculos a la oración pura. Yo les he enseñado a algunos una fórmula que a mí me resultó durante mucho tiempo en la vida de oración.
Y es que muchas veces uno está orando, está tranquilo, está con buen ánimo, está despierto, que eso ya es casi un milagro, que uno no se duerma a veces porque hay demonios que vienen a soplarle, duérmete, duérmete durante la oración. Así que evidentemente hay momentos en que es ya bueno que estemos despiertos en la oración. Y mientras uno está orando, de pronto se le vienen ideas que no son malas, que no son pecaminosas, que no son torcidas, pero uno se acuerda, tengo que comprar papas. Me olvidé de mandarle un email a fulano de tal. Es verdad que mañana es el cumpleaños de no sé quién. Ideas que no son malas, pero ya me entretienen. Y entonces yo estoy pensando en las papas. Y sería bueno que podamos hacer unos ñoquis con un poco de la harina. Y comienza uno y termina desde las papas y termina en la construcción de no sé qué cosa. O sea, el diablo y los pensamientos, volvemos a decir, tienen esa habilidad de enredar y de perder y hacernos perder el tiempo. Saludo cariñoso, no me he dado cuenta que han entrado Emanuel Pierre, Nectarios, mi querido Nectarios, que Dios te bendiga también, y Jesús Morales, que está en México, que el Señor les bendiga. Cristo ha ascendido, en verdad ha ascendido. San Neil Sorsky escribe a este respecto. Si no es en el momento de la oración, sino en el transcurso de las indispensables ocupaciones de la vida, cuando entran y permanecen en el alma este tipo de pensamientos, entonces semejante situación no tiene pecado. Hasta los santos cumplieron dignamente y sin falta las obligaciones de la vida del cuerpo. Los padres de la Iglesia dicen que en todo pensamiento de este género, nuestro espíritu, si conserva una actitud piadosa, permanece unido a Dios. Entonces, si se nos vienen pensamientos que no son malos, déjalos en paz, que estén, pero tampoco que te distraigan de la oración. Eso es lo fundamental. Pero no ocurre lo mismo cuando se trata de un mal pensamiento. En ese caso, el hombre debe evitar entregarse a él y rechazarlo antes de que haya alcanzado el proceso que hemos descrito antes, el estado de consentimiento. Muy bien, mis queridos amigos, hemos llegado a esta primera fase. Hemos hablado del mecanismo de la tentación y de la estrategia de la lucha espiritual, de la cual la primera fase es la vigilancia y la atención. Y vamos a la segunda parte dentro de esto mismo, que es el combate contra los pensamientos que nos hace mucho daño. Vamos a ver, dice Vladica, dentro del matrimonio, los pensamientos de tipo íntimo entre los cónyuges, ¿es bueno o negativo? ¿Y hasta qué punto se los debe o no permitir? Efectivamente, en la vida marital, en la vida de la compañía de una persona y de otra, obviamente se dan pensamientos. Esos pensamientos, mientras están dentro del matrimonio, no son malos. Ciertamente no son malos. Pero los padres de la Iglesia aquí son claros. No deben distraernos tampoco. Porque a veces podríamos jugar incluso con una cosa que es permitida, que es normal, pero que puede llevarnos también a otras derivaciones. Por lo tanto, no está mal que el marido y la mujer piensen el uno del otro y digan, cómo me recuerdo, te quiero, te pienso, o lo que fuera, en el buen sentido y en las buenas cosas también. Pero incluso en las cosas privadas, íntimas, personales, eso no tiene ninguna cuestión negativa. Pero no puede tampoco llevarnos a estar constantemente, porque eso ya va y entra dentro del espíritu morboso. El espíritu morboso, la palabra morbus en latín, significa enfermedad. No es normal. Voy a poner un ejemplo para poder entender. A mí me gusta, supongamos, el pan de yuca. Y me gusta el pan de yuca, hoy calientito, con el quesito adentro, ñami ñami, y lo pienso junto con un yogurcito, caray, ¿no? Y entonces comienzo a pensar, está bien,
Viene una vez el pensamiento, viene dos veces, pero si ya constantemente estoy pensando, yo ya soy un obsesivo, ya estoy enfermo de pensar en pan de yuca, no es lo normal. Por lo tanto, en este sentido, igualmente decirles, hay cosas que pueden ser buenas, que no son necesariamente pecado, pero tampoco está bien estar ahí dándole vueltas demasiado. Vamos entonces a la segunda fase de este combate contra los pensamientos, y gracias a la pregunta también sobre este tema. Y vamos a entrar a la segunda parte, que es el rechazo de los malos pensamientos. Hemos visto cómo discernirlos, hemos visto cómo operarles y verles, caray, este vale la pena, este no, tal, esta selección, este discernimiento de los pensamientos, pero ahora viene el momento de rechazar el mal pensamiento y deben haber dos actitudes. La primera, la que podemos llamar antirrética, y consiste en autorizar al pensamiento de penetrar más allá hasta el primer grado del estadio de vinculación, donde se entabla con él, como hemos visto, una discusión. ¿Se acuerdan cuando hicimos el análisis anteayer sobre cómo se permite el pecado? Y hemos dicho que uno de los estadios, una de las fases en donde la persona comienza ya a entrar al verdadero pecado, es cuando comienza la homilía, que es hablar. Y comienzo yo ya a hablar con el pecado. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo del vendedor de aspiradoras? Bueno, igual. Entonces hay una primera fase que es que golpea mi puerta y me trae y me muestra el catálogo. Y yo, oh, qué bonito esto. Pero hay una segunda parte que es donde yo le indico al vendedor, pase a mi sala, venga por favor, sírvase un vasito de agua o lo que fuera y explíqueme más. Ahí entro al diálogo y eso es el diálogo con Satanás, diálogo conmigo mismo, diálogo con el mundo, con cualquier cosa que me trae y me viene a ofrecer un pecado. Entonces yo ya lo acepto y ya lo traigo y ya comienzo a hablar con el pecado. Esa es la homilía que se le llama en griego, que aunque esté desprovista de toda pasión, es decir, no es que todavía hay ninguna pasión de por medio, pero se trata entonces del hombre que en el marco de esta discusión con el pensamiento lo contradice o lo refuta, y en esta refutación consiste en oponerle argumentos contrarios. Hay una especie de idea generalizada en la vida espiritual. A lo largo de muchos años la gente ha tenido esa recomendación de parte de padres espirituales, de guías, de personas religiosas, que les dicen, te viene un mal pensamiento, recházalo, sácalo, no discutas ni siquiera con él. Correcto, hasta ahí vamos bastante bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos un rechazo sin ninguna lógica? ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente van a volver y cada vez van a ir preguntándonos estos pensamientos. Oye, ¿y por qué me rechazas? ¿En qué momento está mal? ¿Quién dijo que estaba mal? Y claro, y vienen a la mente y uno dice, bueno, no está tan mal, ¿no? ¿Y por qué lo estoy rechazando? No es tan terrible. Y claro, ahí es donde nos recomienda claramente los padres de la iglesia, comiencen ustedes a darles razones. Es decir, ¿por qué no pienso esto? ¿Por qué yo lo rechazo? ¿Cuál es la razón? El hombre debe entonces, como dice San Macario, rumiar las palabras de los mandamientos de Dios y ejercitar en ellos su mente. ¿Cuál es la gran puerta para el pecado? La ignorancia. Yo les pregunto así, ampliamente, rudamente, crudamente, ¿por qué está mal un pensamiento que podría parecer que no es nada malo y que es deleitable? Porque les da la gana, porque nos han dicho que es pecado. Ahí es donde se mete el mundo. Ahí es donde la gente de hoy dice, pero si no tiene nada de malo, si eso es normal, es natural, los psicólogos dicen que está bien, deja tomar, no pasa nada.
y es la forma en la cual conquistan nuestro corazón. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos ignorantes. Porque entonces no entendemos. ¿Y por qué nos dijeron que estaba mal? Entonces hay que hacer lo que el padrecito, el curita, la monjita, la religión dice. No, es que aquí no está un tema de quién lo dijo, sino el por qué se dijo que estaba mal. Y por lo tanto, todo esto con el fin de que el pensamiento antagonista y piadoso que permanece en nosotros triunfe sobre el mal. Entonces, nosotros necesitamos que nuestros argumentos para defender tengamos, que sean válidos. ¿Por qué no pensamos esto? ¿Por qué no nos entretenemos? Ah, es que es malo. ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo? Y por lo tanto, San Juan Clímaco observa que de esta actitud da testimonio quien declara: opondré una palabra a los que me injurian, dice el Salmo 118, versículo 42, para refutarlos. Y también nos has concedido refutar a nuestros vecinos, dice el Salmo 79, 7. De este modo, vemos que lo que dice José de Panefo, le habían preguntado qué hacer cuando se acercan los pensamientos, y él dice: déjalos entrar y lucha contra ellos. Y justificó así este consejo: si entran y tú luchas con ellos dando y recibiendo golpes, ellos te volverán más experimentado. Por lo tanto, no se asusten cuando en la vida espiritual vienen ideas, vienen circunstancias, vienen tentaciones. Ya lo dijimos, ya hemos hablado de esa espiritualidad que nació. Existe un período en la espiritualidad occidental que se llama devotio o devotio en latín con pronunciación correcta, devotio moderna. Todo ese periodo de la devotio moderna, en la cual aparecieron algunos libros, entre ellos La imitación de Cristo de Kempis, que muchos padres espirituales recomendaron ese libro para leerlo. Pero lastimosamente la imitación de Cristo de Kempis está tan planteado, tan fuera de la vida de lo normal, de lo común, que es invivible para muchas personas, sobre todo para personas de hoy. Puede decir cosas muy bonitas, muy devotas, muy dulces, como yo llamo. Existe un romanticismo detrás de cierta espiritualidad. Sin embargo, debemos también pensar de que nosotros debemos ser prácticos, y evidentemente debe haber un combate. Y por eso aquella espiritualidad antigua de esta época, de este periodo que se llama devoción moderna aquí en Occidente, se enseñó durante muchísimos años el simple y sencillamente ni dialogar con la tentación. Y evidentemente es lo mejor, es lo más rápido, pero volvemos a repetir, por la experiencia, regresan una y otra vez esos pensamientos. Evitemos que esos pensamientos se vuelvan recurrentes y que terminen haciéndonos daño cuando nosotros analizamos delante de Dios por qué se presenta, qué tiene de bueno, qué realmente quiere, qué saco con eso, y llego a una determinación, con la ayuda de Dios, de erradicar. Y cuando yo ya tomé una decisión lógica, basada en mi mente, de que no está bien, corto para siempre. Y con esto hacemos una batalla, pero una batalla que tiene una lógica, y una lógica que nos lleva a la victoria definitiva. Sin embargo, y vale aquí hacer una puntualización, este modo de combatir los pensamientos debe, sin embargo, estar reservado a aquellos que pueden ya tener un avance espiritual, no todo mundo. Por lo tanto, no todo mundo puede hacer un discernimiento, ni se puede poner cara a cara a luchar. Es decir, es como cuando nosotros vemos que viene alguna fuerza a atacarnos. Supongamos que vamos por la calle y vemos de pronto que aparece un tipo, que lo vemos grande, fuerte y tal, y vemos que saca una pistola. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Está
totalmente en mayor capacidad para vencernos. Entonces, ante eso solamente podemos rendirnos y decir, llévese nomás lo que sea, ¿verdad? Por eso mismo no se debe luchar contra lo que no sabemos cómo luchar. Y por eso mismo es necesario un padre espiritual. Y por eso mismo es necesario que haya una compañía en nuestra vida espiritual. Si estamos solos, nos van a asaltar. Y perdonen que ponga nuevamente otro ejemplo. Dicen que en una ocasión había una joven que tenía que regresar de su trabajo muy tarde a su casa y que tenía que cruzar un parque, y un parque que prácticamente estaba solo, abandonado en la noche. Y ella siempre se encomendaba y pedía a un ángel, a su ángel custodio, que le proteja, que le guíe, y a San Miguel Arcángel, las devociones que generalmente se tienen pidiéndole a Dios que les ayude. Y dicen que un día había un ladrón que se acercó a ella, ya la vio y comenzó a acercarse, y ella lo vio que venía, y venía, y venía, y venía, y dijo, aquí me asalta porque me asalta, y de pronto el hombre cogió y se fue. Pero fue un poco más atrás, ella llegó a su casa y desde su casa miraba el parque y vio que efectivamente asaltó a otra persona y que lo atraparon y lo tomaron preso. Ella cuestionada, ¿por qué no me asaltó a mí? ¿Por qué no me buscó a mí? ¿Por qué no me hizo daño? Fue a la policía y efectivamente se lo encontró que había sido tomado preso y pidió hablar con él. No sé si será verdad o no, pero cuentan esta historia. Y dicen que habló con él y le dijo, tú me viste en el parque, pero no quisiste robarme. ¿Por qué me robaste a mí y robaste a la otra persona? Y él le dijo, ¿cómo te voy a robar si ibas acompañada de un hombre fuerte y armado? Entonces él vio a alguien que le acompañaba. Es un ejemplo de lo que se puede creer o se puede pensar y creemos que es la protección de los santos ángeles, ¿no? Entonces tenía ella la protección, quién sabe si era San Miguel en persona que le acompañaba, ¿no? Pero en este sentido igual, volvamos a lo mismo. Si nosotros vamos a luchar contra los malos pensamientos, contra las situaciones negativas, luchemos pero teniendo un fundamento, teniendo un resguardo, teniendo una ayuda. San Barsanufio escribe igualmente a uno de sus discípulos, en cuanto a acoger el pensamiento que se presenta, les corresponde solo a los perfectos el dejarlo entrar y luego expulsarlo. Tú, por tanto, no metas el fuego en tu bosque para que no sea consumido por entero. No te metas tú mismo en la discordia, pues no resistirás una tentación semejante. Evidentemente, entonces, está recomendado que sí, que demos lucha, pero siempre y cuando sepamos de qué armamento estamos armados, qué es lo que tenemos. Y debido a esto debe juzgarse preferible otra forma de combate, que por otra parte es la que los padres recomiendan con más frecuencia y que es más cuanto que es directa y eficaz que la anterior. ¿Cuál es la otra? Ahora vamos a ver. El segundo modo de combate depende de una forma de ejercer la vigilancia y consiste en no dejar en absoluto entrar el pensamiento que se presenta y en rechazarlo desde que nace el mismo instante en que aparece, es decir, mientras no es sino solo una sugerencia. Entonces, cuando uno comienza, ya, córtele, vamos a otra cosa, no pierde el tiempo. Esa es la mejor batalla, la batalla más certera. Yo ya les había dicho que eso se recomienda en general, pero que hay otra forma, y que tengo que decirlo, que es enfrentarlo para que no regrese. Pero la forma de refutación rápida es la que evita que podamos tener riesgo en la lucha. Los padres insisten en que no hay que acoger la simiente del enemigo, la semilla que pueda quedar, a fortiori, y no detenerse en la imagen o el pensamiento sugerido por él. Para todos los casos, la misma regla es no dejar que duren los pensamientos. No dejes
que dure demasiado tiempo en tu vida los pensamientos. Realmente no es positivo y no te hace bien. Y por último, los padres llaman simbólicamente a las sugerencias que se nos hacen en la cabeza de la serpiente. Y también lo llaman los padres los primogénitos de Egipto, pues Egipto designa en el lenguaje espiritual al conjunto de las pasiones. O también les llaman los padres de la iglesia hijitos de Babilonia, designando que Babilonia fue tierra de pasiones habitada por los demonios. Y por lo tanto, cuando aconsejan exterminar sin piedad los pensamientos, nada más nacer, recuerdan a menudo estos dos versículos del Salmo 136. Hija de Babilonia la miserable, dichoso quien te devuelva los males que nos has procurado. Dichoso quien tome a tus hijos y los estrelle contra la piedra. Según la interpretación de los padres, la piedra es Cristo, a quien se invoca en la oración. Así que los padres de la iglesia muchas veces hablaban simbólicamente, no físicamente, no querían decir que se haga un mal físico, sino a una lucha espiritual. Bien, estamos hasta aquí bien. Llevamos 49 minutos, 50 minutos de diálogo. Si es que van habiendo preguntas, estaré gustoso de responderlas. Mi querida Elena, que el Señor te bendiga. Cristo ha ascendido, que Dios te bendiga también. Bien. ¿Estamos hasta ahí bien? Vamos a ir entonces avanzando un poquito más. Les dije que va a ser un poco más larga esta formación. Pido su paciencia, ¿no? Si quieren aprovechen un momentito para ir a ver un poquito de agua, alguna cosa. Yo de mi parte tomo un poquito de agua. Y continuamos. Entonces, en la lucha contra los pensamientos, sea la refutación larga o rápida, acuérdense lo que acabamos de hablar, que es rechazarlos rápidamente o un poco más largamente luchando contra ellos, la oración desempeña, en efecto, un papel indispensable junto a la atención y a la vigilancia. El mismo Señor Jesucristo dice claramente, velad y orad, es decir, estén atentos y oren para no caer en la tentación. Y tan a menudo los padres no hacen más que repetir su mandato, que en los padres de la iglesia, en sus escritos, la oración aparece junto con la vigilancia como la principal arma de la que dispone el hombre para la lucha contra las tentaciones. Lo más frecuente es que los padres aconsejen recurrir a la oración de Jesús. Ya conocemos lo que es la oración de Jesús o la oración del corazón, cuando nosotros tomamos una cuerda de oración, sea esta, como en este caso, de pepitas, o sea, por igual, de nudos, ¿no? Este es de nudos, de hilo, igual, y este otro me lo he hecho de pepitas, ¿verdad? En este caso de piedras azules, que como me gusta el azul tanto, pues entonces me he puesto a hacerlo. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Repetir. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y evidentemente esa oración constante presenta varias ventajas en este campo, en el campo de la lucha espiritual. Por una parte, a causa de que es una fórmula tan cortita y tan fácil de repetir, ¿no? Así como también puede ser colocada en el momento en el cual uno está siendo tentado. Como dice San Juan Clímaco, permite rechazar mediante una simple palabra los pensamientos en el mismo momento en que se presentan. Es decir, ya viene a mi cabeza alguna idea tonta, aburrida, grosera, pues yo digo, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador.
Y por otra parte, de hecho, a eso lo recomiendan algunos monjes y monjas ortodoxos. Por ejemplo, cuando alguien dice, menciona algo y eso me causa dolor, me molesta, me fastidia, o yo en mi soledad se me viene alguna cosa que no es, ¿no? Hacemos la señal de la cruz. Ay, Señor. No. Miren ese desastre, esa situación tan terrible, han matado, han pasado. Señor, ¿no? Hacemos la señal de la cruz. ¿Por qué le tenemos miedo a hacer la señal de la cruz? La gente ahora tiene como vergüenza constante. ¿Qué me importa? Otros se pintan de blanco, otros se ponen pañuelo verde, otros se... Cada uno expresa lo que quiere. ¿Cuál es el problema de que yo exprese también lo que yo creo? Y de hecho, sobre todo en algunos países ortodoxos, por ejemplo los griegos, cuando bostezan, tienen la creencia de que hay que evitar que entren malos espíritus por la boca, y por eso en el momento de bostezar, hacen la señal de la cruz. Y enseguida hacen la señal de la cruz para tapar que no entre nada negativo, ¿no? Es una cosa devocional, no es una cosa que tiene que hacerse necesariamente, pero es una cosa que me parece una buena actitud ante una cosa natural y hacerlo. Uno ve alguna situación negativa, mala, hacer la señal de la cruz. Pedir, Dios mío, ampárame, perdóname, purifícame, protégeme. No tiene nada de malo. Y por lo tanto, la oración del nombre de Jesús que ella contiene posee una gran fuerza contra los pensamientos y contra lo que sugieren. Flagela a tus enemigos con el nombre de Jesús, pues no hay arma más poderosa en el cielo y en la tierra. Lo dijo San Juan Clímaco. Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pobre pecador o que soy un pecador. Esta es la fórmula para el acuerdo de oración, mi querido Ronald. ¿Qué pasó? ¿No has visto las charlas que ya expliqué sobre esto? ¿Dónde te me dormiste? No, ahí ya explicaba, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. Esta es la oración de el ciego Bartimeo en el Evangelio. Y tantas veces como se multipliquen en nosotros los malos pensamientos, arrojemos en medio de ellos la invocación de nuestro Señor Jesucristo. Y veremos entonces cómo se esfuman inmediatamente como el humo en el aire, tal como nos ha enseñado la experiencia. Dice mi querida Elena Daniela, también se hace la señal de la cruz antes de comer, encima de la comida y después. No solamente la señal de la cruz, no, la señal de la cruz es parte, pero en nuestro librito de oración, de aquí de nuestra metrópolis, para quien lo quiera, uno de los puntos fundamentales es justamente bendecir la comida. Y para bendecir la comida hay unas oraciones, aquí están, oraciones para bendecir los alimentos. A ver si se ve aquí, que la luz es muy fuerte, creo que no permite oraciones para bendecir los alimentos. Y esto se lo hace en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, se hace oraciones. Obviamente, la primera oración es el Padre Nuestro, es la primera. Pero, sobre todo, hay oraciones que debemos hacer. Las primeras pepitas, como dice al iniciar, no, evidentemente son las oraciones del inicio, ¿no? Rey celestial, consolador, espíritu de verdad, que estás en todo lugar llenándolo todo. Todo esto, yo ya les dije también que si necesitan una guía, igualmente en el libro de oración hay una parte donde se explica claramente la cuerda de oración. Y toda esta explicación, el uso y de las oraciones y cómo se deben decir en qué parte, ¿no? Así que cualquier cosa me piden, lo escaneo, le tomo una foto con el celular y se lo mando. Las comunicaciones ahora son tan fáciles. Sin la oración, el hombre quedaría limitado a sus propias fuerzas, y éstas no le bastarían para obtener la victoria frente a los adversarios que son tan astutos. San Ezequiel de Batos dirige esta advertencia. Si nos fiamos solo de nuestra vigilancia o de nuestra atención, pronto seremos derribados y caeremos, nos enredaremos cada vez más en sus redes, en aquellos
malos pensamientos. Es imposible expulsar la sugerencia malvada sin invocar el nombre de Jesús, llega a afirmar. Por lo tanto, que no cese jamás la oración a Cristo nuestro Dios. Es una oración profunda, fuerte y que ayuda mucho. Y cuando uno ya la ejercita, inmediatamente, esto es algo maravilloso, ¿no? Uno verdaderamente consigue paz interior y consigue, por ende, la bendición en contra de todos sortilegios. Supongamos que hay magia. Hay mucha gente que cree en la magia y que lo coloca en sus casas. Y ahora me llamó la atención en una casa de una persona encontrarme en una esquina como un plato tenía azúcar, billetes, monedas y no sé qué. Oye, ¿esa cosa qué es? Dice, es que un amigo mío cubano me dejó esto para proteger la casa. Entonces, ¿para qué me llama a que bendiga la casa? ¿Para qué? No es que la bendición de Padrecito esa sí es la mejor. No, 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 no. Comencemos por eso. Saque de su casa toda cosa que no sea de Dios. Sáquela, quémela, elimínela. No es que me regalaron, es que me dijeron que era bueno. No, no, no. No, no, dejémonos de payasadas. No se puede estar. Yo le pregunto, voy a hacer una pregunta así graciosa para poder conseguir. ¿A usted le gustaría que en su casa, junto con la foto de sus hijos y de usted, esté la foto del amante de su marido? No creo, no, no creo. Entonces, imagínense. Entonces, todas esas cosas que, aunque hayan sido pecados o cosas negativas que cometimos en otro momento, no las tengamos. Saquen de la casa. No es que es bonito. Otros personajes otras personas tienen unos muñequitos que les llaman duendes. No, no es que son bonitos con esos pelos así. No, todo objeto que no viene de Dios y que no sabemos de dónde viene, pueden ser sortilegios. ¿Qué es sortilegios? Cosas que creemos que traen la suerte, ahí vienen sortilegio, ¿no? Es decir, que traen la suerte, o que invocan en sí mismo con su presencia la acción de Satanás. Es decir, has metido una bomba dentro de la casa. Mejor sal y reparte las llaves de tu casa a todo ladrón de todo barrio, pues para que te vengan a visitar, más fácil, más efectivo, ¿no? Entonces, cuando estamos orando, nosotros sacamos de nuestra vida sortilegios, reflexiones negativas, razonamientos negativos. Es igual, cuando estamos dando la vuelta a cosas negativas que nos deprimen, imaginaciones, formas tenebrosas. En una palabra, todo aquello mediante lo que el malhechor se prepara para luchar contra las almas y evidentemente si lo invocamos, Jesús consume todo fácilmente. Pero debemos invocar el nombre. ¿Por qué tener vergüenza de invocar el nombre de Dios? Una cosa tan básica como nos dice Elena, bendecir la comida. Esto es una cosa que es básica, básica. ¿Cómo es posible que comamos cada día y que creamos y que querramos que siempre nos vaya bien y que sobre todo económicamente estemos bien, si no bendecimos ni damos gracias ni siquiera por lo que nos llevamos la comida a la boca? Terrible. No obstante, estamos hablando de la oración. Alcanzar este objetivo requiere mucha paciencia. No en vano la recomendación de ser paciente junto con la de ser vigilante y la de orar. Estén atentos. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Oren y vigilen, pero deben ser pacientes. Y por eso, una de las actitudes muy importantes en la vida espiritual es saber no desesperar. Ay, no, es que yo no sé por qué Vladica siempre me viene esto y ya no sé cómo sacar. No desesperes. A veces la lucha espiritual puede tomar mucho tiempo, pero sobre todo lo importante es comenzar y no decaer, ser perseverante, mantenerse.
Y por esta parte, la lucha, evidentemente, cuando ya comenzamos a luchar, cuando ya tomaste la decisión de declarar que tu vida sea en Jesucristo, inmediatamente van a venir los demonios. ¿A qué? A atacar más. Yo les ponía el ejemplo, les decía, de que en una gran ciudad llena de negocios, de gente, de ruido y de todo, había un demonio en el centro de la ciudad, dormido, ahí al lado de la fuente principal. Y le preguntaron, ¿y vos con toda esta ciudad y no tienes trabajo? Ellos solitos se condenan, dijo el diablo, ¿no? Del otro lado, en cambio, vamos a las afueras de la ciudad y ¿qué es lo que nos encontramos? Unos muros muy altos y un grupo de monjes dentro que luchan todo el día contra las tentaciones. Y ahí están los demonios queriendo subir el muro, queriendo entrar, queriendo destruir el monasterio. ¿Por qué? Porque hay lucha. Cuando nosotros comenzamos a luchar, ahí aparecen las cosas. Hay mucha gente que me ha dicho, ay, Vladica, yo comencé a seguir a Jesucristo y comenzaron los problemas. Mientras yo no estaba metido en cosas de la religión, bien estaba. No tenía ningún sufrimiento. Claro, porque estabas vendido al diablo. Estabas marcado para la condenación. Estabas ya comprado por el mal. No necesitaban hacer nada. Comenzaste a luchar en la vida espiritual y ahí aparecen los problemas. Nos dice Vladica, en mi caso hay una profesora que les da algunas veces clases de Reiki a uno de mis niños, a Aarón específicamente. Debo protegerlo antes de que por obligación tenga que practicar estos ejercicios o por ser niño no le afecta esto. Vamos a ver, todo tipo de doctrinas que no son enseñanza normal, curricular, en las universidades, en los colegios, en esto, no tienen por qué enseñarlo, por eso muchas cosas son optativas, ¿no? El Reiki, que viene de una tradición oriental japonesa, ¿no? Pretende transmitir energías. El Reiki comienza con posiciones y transmisión de energías, incluso con imposición de manos. Yo les pregunto, por lógica básica, ¿en qué parte del Evangelio Jesús enseñó a transmitir energías? ¿En qué parte dice eso? ¿En qué parte se dice que para la salvación es necesario energizarle a una persona? Está con gripe, es que está con energías bajas. Le voy a subir como si fuera un par de polos, así como las baterías cuando ahora se desgastan porque está sin movimiento el auto. Voy a ponerle positivo o negativo. Y entonces oro sobre la persona para transmitirle energía. Eso es un concepto, claro, que hoy en día lo comprendemos mucho mejor porque sabemos cómo funciona la energía eléctrica. Pero creemos que nosotros vamos a transmitir. Yo les pregunto, si no está Jesús de por medio, ¿puede transmitirse energía? Claro, nosotros somos energía, el agua también es energía. Claro, si no estoy negando la existencia de la energía natural, pero lo que estoy es negando que el poder se nos dé a nosotros. Ahí es cuando el otro, engañando nuestra pobre mente soberbia, que creemos que podemos hacer todo, se mete y ahí actúa. Y entonces no es que se metió la energía de la profesora, es la energía de ¿quién? Es la energía de Satanás, que se mete en estas pobres criaturas y después los niños sueñan, se sienten mal, tienen problemas. ¿A quién más sino a la debilidad de un niño? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer a esta profesorcita es visitarle y preguntarle y decirle, vea, ¿usted tiene autorización para enseñar esto? Yo le he pedido, yo he mandado a mi hijo para que aprenda matemáticas, para que aprenda lenguaje, para que aprenda historia, no para que aprenda Reiki, ni para que reciba Reiki. Si a mí me da la gana, una cosa que además es religiosa, porque el Reiki es religión en otros países, ¿no? Aquí ni siquiera se lo conoce. Entonces, no se metan a darlo, por favor, nada más. Incluso, ¿por qué en las escuelas y en los colegios actuales
el tema, hablar de religión ya es pecado. Le están imponiendo. Qué gracioso, en la Universidad San Francisco, para poner un ejemplo, ¿no? Tienen una pagoda, enseñan meditación, tienen un montón de cosas que son de terapias y de cosas de otros lados y de otras influencias, pero se asoma a alguien con el cristianismo, poco y más se le burlan, poco y más y se ríen. Esa es la persecución en la que estamos ahora y la confusión en la que estamos. Dice Ronald David Mero, Vladica, ¿cómo identificar si esas cosas no son de Dios, aún sabiendo que a veces son regalos o recomendaciones de personas religiosas como sacerdotes? No te entiendo la pregunta. ¿Qué cosas no son de Dios o regalos? Ahí sí no te entendí porque no está clara la pregunta. Dice, ¿cómo identificar si esas cosas, qué cosas, no son de Dios, aún sabiendo que a veces son regalos o recomendaciones de personas, algunos religiosos como sacerdotes y monjas? Estábamos hablando del Reiki, no sé si se refería a esto, ¿no? Por favor, aclárame para poder responderte correctamente. Por lo tanto, no se trata de una práctica mágica al invocar el nombre de Jesús. El hombre se refugia en Cristo para recibir de Él protección y ayuda. Por la oración se pide y recibe la gracia que lo auxilia y mediante la cual vence a sus enemigos. Es una idea muy difundida y equívoca, gravemente equívoca, creer que la oración es una especie de mantra o una especie de cosa repetitiva, la cual protege por sí misma. No, ahí hay un error. Dios puede obrar si yo estoy dispuesto y si dejo de ser permeable a la gracia, es decir, si Él puede penetrar porque tengo disposiciones. Pero si yo no tengo disposición, por más que ore, por más que haga actos, por más que tenga imágenes, íconos, cruces, lo que quiera, eso no me hace ni más bueno, ni más perfecto, ni salvado. Hay que tener cuidado. Por eso mismo, cuando yo abro mi corazón a Cristo, le estoy entregando mi ser y Él está tomando posesión real de nosotros. Pero si yo le abro mi alma a otra cosa, a otra doctrina, a otra creencia, a un amuleto, a un objeto, evidentemente estoy dejando que eso domine y eso gobierne. Y por eso no debemos permitir tener ni siquiera en nuestra casa objetos, cosas, etcétera, que nos aleje de la verdad. La oración es lo único que puede purificar verdaderamente nuestro corazón. Es decir, destruir hasta la propia marca y el impulso de la pasión. De modo que mediante la oración, unida a la vigilancia, y sobre todo la oración de Jesús, curamos la casa de nuestro corazón. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, para todo esto se necesita mucha paciencia, acompañada esa paciencia inevitablemente del sufrimiento. Inevitablemente. ¿Por qué? Porque siempre la religión parece que tuviera que ver con sufrir. Porque todo proceso que nos lleva a un cambio y a un retirar de nosotros el mal, como el mal está tan pegado, a veces como si fuera el hollín pegado de las ollas. ¿Han visto cómo esas ollas se pegan del carbón del hollín? Y para sacarlo hay que frotar, a veces hay que llegar a sacar un poco hasta del mismo metal para que salga, ¿no? ¿Por qué? Porque está tan pegado. Así también es el pecado. Y por lo tanto eso cuesta, y a veces eso duele. Sobre todo duele a la voluntad propia. Sobre todo duele al amor propio. Sobre todo duele a la pasión propia, que uno no quiere dejar. No es fácil abandonar las cosas a las que uno se acostumbra o en las cuales encontró placer. Vladica, si nuestro Señor Jesús dijo que no hiciéramos vanas repeticiones al orar, ¿por qué la oración de Jesús se repite muchas veces? Mi querido Josué,
volvemos al tema de la falta, carencia y tristemente ignorancia que existe a veces en la interpretación de la palabra de Dios. Jesús atacaba a los judíos y los judíos tenían repeticiones y tienen repeticiones totalmente vacías. Totalmente vacías. Por eso es importante incluso conocer el judaísmo, ¿no? La mayoría de las oraciones hechas por los judíos ni siquiera las entienden, ni siquiera las entienden. Y cuando se mandó en el Antiguo Testamento que se utilicen las filacterias, que son estas piezas donde hay pedazos de la escritura envueltas en la mano, ¿no? Y colocadas también en la frente, es una interpretación tan básica, tan elemental, tan, yo diría, voy a decirlo así, infantil, de interpretar lo que Dios les mandó. Dios les dijo: mantengan mi palabra en su mente y en su corazón. Como saben que aquí viene una vena y una arteria que llega hasta el corazón, lo colocan, y en sus manos. ¿A qué se refería Dios cuando les dijo tengan su palabra puesta en la mente y en el corazón? Se refirió a que nosotros debemos tenerla aquí adentro, no aquí afuera puesta en una cosa para poderla ahí pegar, no. Es como, voy a poner aquí un ejemplo, justo encontré ayer entre unas cositas guardadas, tengo aquí una pegatina, digámoslo así, de San Cristóbal. Yo le tengo una gran devoción, así que me lo encontré y lo tomé. Pero es para pegar, sirve para colocar sobre un cuaderno, sobre algo. ¿Qué pasa si yo quiero tener a San Cristóbal en mi cabeza? Cojo y me lo pego. Me lo pego aquí, a ver. San Cristóbal entra a mi cabeza, entra. Todos se van a reír. Porque no se trata de tenerlo aquí pegado y salgo a la calle con esto pegado. No, se trata de colocarlo para que me recuerde. El icono, la imagen, me recuerda el gran valor de este hombre que fue militar y que entregó su vida en pureza a Dios, etcétera. Hay toda una historia detrás. Los judíos, ¿cómo interpretaron? En lugar de interpretar, se colocaron aquí la palabra de Dios pegada y en el brazo para tenerla en el corazón. Lo mismo nuestro Señor y Salvador Jesucristo decía: no sean, perdón, pero más o menos así, sin faltar el respeto al Señor Jesucristo, pero más o menos como decir, por favor, no sean tan básicos. No se trata de que estén repitiendo, porque repiten para cumplir. Y es lo que Jesús criticó, que se hagan las cosas tan llenas de ritualismo que se vacían del sentido original. Si yo obviamente agarro la cuerda de oración y repito, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pobre pecador, Señor, como yo también critico, y lo digo gravemente, con las oraciones como el rosario. El rosario que utilizan en la Iglesia Católica Romana. Dios salve María, llena de gracia. ¿Cuándo usan el rosario? En los funerales, en las reuniones, antes de la misa, van por aquí, van por allá, y repiten, Dios salve María, Santa María, Madre de Dios, entra Jesús, sale María, entra Jesús. Eso está mal. Y eso yo estoy seguro que la Santa Madre de Dios, la cual yo creo que verdaderamente se apareció y se manifestó en muchos lugares, como Fátima, como Lourdes, como esto, pidió que se rece el rosario. Pero una cosa es que se rece, otra cosa es que yo lo haga una repetición constante de, perdón lo que voy a decir, no siguiera a nadie, pero de viejas beatas que repiten, salen de eso y siguen chismeando, siguen haciendo daño. Es más, están rezando, San María, oye, ya te fuiste, Santa María, Madre de Dios, y están hablando, y están hasta por poco y contando cachos en pleno funeral. Todas estas cosas que existen en todas las religiones, y que también en la ortodoxia, no estoy diciendo que la Iglesia ortodoxa no tenga personas, gente, que haga mal las cosas, claro. Por eso mismo se necesitan pedagogos espirituales que eduquen y que, cuidado, hagan cosas.
Yo, por ejemplo, me he encontrado con muchos ortodoxos que en las casas de ellos colocan una imagen de Cristo y debajo un ojo, que es un ojo azul pintado, que es una costumbre musulmana, que ni siquiera es de los musulmanes en realidad, que es, dicen, es el ojo de Dios. Mentira, es una creencia antigua originada en los paganos, que era supuestamente el ojo de la fertilidad. Y ponen la Santa Cruz y el ojo. De una vez, pues pongan al diablo al lado, de una vez, pues, ya mezclemos todo. Esos errores y esas desviaciones son las que hay que corregir. Por lo tanto, hay cosas que verdaderamente no están en el camino de la verdad. Por lo tanto, terminando para mi querido Josué Escamilla, Jesús sí criticaba esas vanas repeticiones cuando son repeticiones legalistas. ¿Es igual de malo en la misma iglesia cristiana repetir por repetir? Claro. Pero yo también puedo decir cuántas veces, y perdóname, pero toco el tema ya que sé, vienes del protestantismo también, tengo que decir cuántas veces están en las prédicas diciendo aleluya. ¿Y quién dice amén? ¿Quién dice amén? Porque la gloria del Señor, amén. Porque amén. Y hay una gente pero horrible que andan repitiendo tras de todo lo que diga el pastor, amén, amén, amén. Eso también es una burla, pues. Eso también está mal. Entonces, en este sentido, toda repetición que fuese hecha sin la debida discrecionalidad, sin la medida meditación, sin la medida colocación en el corazón, es vana. Es vana. En eso estamos claros. A ver, ¿qué dice Ronald? Ok, no del Reiki, sino como artículos religiosos, como por ejemplo, una vez un sacerdote me dijo que cargara muchas medallas de San Benito, llaveros, rosarios hechos de medallitas, la cruz, medallones en el carro y en el bolsillo, porque protege las malas energías y aceites y fragancias de San Benito, Madre Santísima. Ya, marihuana de San Patricio. Y también un libro que habla de los ángeles, entre ellos uno de Metatrón. No sé cómo intentarlo poner toda fe en aquello. No tienes que poner fe en ello. A ver, aquí estamos equivocados totalmente. La fe verdadera no tiene nada que ver en objetos. Cuidado. La fe verdadera es primero y ante todo una persona. Esa persona es Jesucristo. Ahora, esos objetos que pueden ser en cualquiera de las fes, particularmente en el caso que me mencionas es catolicismo romano, se expresa a través de medallas, rosarios, etc. Se expresa una fe que yo ya tengo. Por eso coleccionar cosas es ilógico. Y voy a poner un ejemplo para poder entender. Yo ya tengo una persona a quien yo quiero. En tu caso, tengo entendido, tú tienes una enamorada. No. Si tú ya le quieres, tú no tienes para qué andar a llevar cosas de ella. No es que llevo una, yo qué sé, parte de ella, de no sé qué de ella, un pedazo de camiseta de ella. ¿Para qué? Si ya la tienes a ella y le amas a ella. Es ilógico andar a llevar eso. Nosotros, por ejemplo, en la Iglesia Ortodoxa, llevamos un medallón en el caso de los obispos. Y la gente dice, miren cómo lleva esa medallota grandota de la Virgen. ¿Qué estoy yo diciendo? Que yo me pertenezco. Cuando las personas trabajan en un ministerio, por aquí creo que tenía una cinta de esas de los ministerios, en un ministerio o en un trabajo, ¿qué te ponen? Te ponen una cosa con la tarjeta. ¿Y qué dice la tarjeta? Ministerio de Inclusión y no sé qué. Con eso te identificas quién eres. Con esto yo me identifico quién soy. Yo estoy entregado ¿a quién? A Jesucristo, el Señor y a su Madre Santísima. Es una identificación. Lo llevo para que lo conozcan, pero no me llevo 40 más medallas ni cosas. No. Pues lo mismo, en la vida religiosa a veces hay exageraciones o devociones. Esas devociones hay que tener cuidado porque pueden ser desviadas.
Voy a responder a Marina Gorobaya y vamos a continuar de ahí ya con la parte final de la charla. Vladica, por favor, ¿puede explicar por qué pasión por profesión, por trabajo o por estar en naturaleza está mal? Tengo pasión por esto. A ver, el trabajo es algo que Dios nos concede a los hombres para estar en esta vida. En tu caso eres veterinaria y una excelente veterinaria que trabajas y haces una obra maravillosa en tu trabajo. Esto indudable. No es malo, no es malo. El amar la naturaleza como Dios te ha permitido a ti sentir, los perros, los gatos, los animales en general, tienes una vocación, la palabra vocación, un llamado. Tú sientes que te llama. Perfecto. Pero si eso se pone por encima de Dios y resulta ser de que nunca piensas en Dios, nunca hablas con Dios, nunca le agradeces a Dios, es más, nunca le pides a Dios que te ayude y nunca tampoco estás en las cosas de Dios, entonces has puesto eso por encima de la verdad. Ahí estamos desviados. Y voy a poner otro ejemplo para que se me entienda. Una persona tiene un hijo pequeñito, un niño de 7, 8 años, que todavía depende de que le cocinen, no un niño grande, un niño pequeñito, ¿no? Y que tienen que cuidarlo. Pero a esa persona le gusta el fútbol. Y aunque el niño está pequeñito y tiene necesidad, la persona pone el fútbol y está todo el día viendo. No le da de comer, no le atiende, no le ama, no le abraza, nada al niño, lo tiene botado. Entonces yo les pregunto, ¿qué es primero, el fútbol o el hijo? En ese mismo grado de importancia, ¿no? La vocación que nosotros tengamos de servicio, la cual es buena, el fútbol no es malo por sí mismo, no es malo, pero cuando hay una situación en donde estamos poniendo eso por encima de lo otro, ahí estamos mal. Así que espero, en este sentido, puedes tener pasión, una buena pasión, una pasión positiva. Yo vengo hablando sobre eso, pasiones positivas y pasiones negativas, ¿no? Pero cuando nos desviamos del verdadero sentido, donde primero debe estar Dios, esto está en los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, todas. Y cuando dice todas es encima de los hijos, encima del marido, encima de la mamá, del papá, de los abuelitos, de los viajes, de todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a sí mismo. Después de eso puede venir todo lo demás. Puedes ser surfista, puedes viajar, puedes hacer lo que quieras. En ese sentido, la puerta está abierta. Entonces, vamos a ir terminando el tema de hoy y el tema de toda esta semana. Por lo tanto, la atención, la vigilancia y sus concomitantes aparecen como la condición de todo progreso espiritual. Y en primer lugar, la curación principal del hombre debe estar en las manos de cada ser humano. Curarse. Yo les vuelvo a repetir, no puede haber una persona que viva toda su vida sin cuidarse. Una persona que, por ejemplo, nunca se baña, nunca se limpia, nunca come lo que debe comer, hace cosas sin cuidado, bebe, viaja sin protegerse, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Esa persona tarde o temprano va a encontrar la muerte o va a tener su salud desgastada, desviada, mal, ¿no? Entonces, exactamente igual en la vida espiritual también hay que cuidarse y también hay que crecer. Nunca le das de comer a tu alma, nunca lees un libro espiritual bueno, nunca haces cosas positivas para otras personas en tu vida espiritual. Entonces, la riqueza y la salud del alma están hechas de la vigilancia y la atención, dice San Isaac el Sirio. Por lo tanto, todas estas actitudes
y con las que acompañan el espíritu, vuelve la persona a su estado propio y recupera su estado normal y la condición natural. El ser humano, por naturaleza, está compuesto de alma y de cuerpo. No solamente de cuerpo, no solamente de situaciones de la vida, de todo. Vladimir Lossky resume bien la enseñanza patrística diciendo: la mente humana, en su estado normal, es vigilante. Lo que caracteriza al ser humano en su estado de integridad es la sobriedad y mantener la atención del corazón y la facultad de juicio y de discernimiento en las cosas espirituales. Eso es lo normal. Pero una persona que vive desquiciada, ¿qué significa desquiciar? El quicio es donde se coloca la parte de la puerta donde embona. ¿Para qué? Para que la puerta pueda girar. Entonces, esta es una puerta, yo le coloco en el quicio y puede girar. Es lo que permite abrir o cerrar. Ese es el quicio. ¿Qué pasa cuando yo desquicio? La puerta no funciona. Entonces, si yo no tengo bien puestas mis facultades y no atiendo a las cosas que debo y no hago las cosas en el momento y de la forma que tiene que ser, soy un desquiciado. Y cuando decimos desquiciado es igual a loco, alguien que no está haciendo las cosas bien. Por lo tanto, decir que el espíritu vuelve a su orden propio y recupera su ejercicio normal significa que todo deja de verse arrastrado de los pensamientos, de las imágenes, y deja de ser cautivado por ellos y de estar por siempre distraído, dispersado, dividido y por último enajenado por esos pensamientos y por los demonios. Por lo tanto, no solo los pensamientos conscientes deben ser sometidos al juicio y a la voluntad, sino también los pensamientos inconscientes. ¿Cómo es esto? Cuando hay una práctica asidua de control de estos pensamientos y nos damos cuenta que son negativos, también ya por ende aquellos que no han sido generados por la voluntad, sino que vienen, ya se detienen, ya tienen un orden. Quien combate las pasiones, se le muestran unos pensamientos que nunca había notado. Su alma, que antes era como un lago cuya superficie mostraba un agua aparentemente calma y límpida, de pronto se agita y enturbia bajo los golpes de la vigilancia y la oración, manifestando un contenido turbio y nauseabundo que había debajo, y dejando aparecer en la superficie los desechos y la putrefacción que había en el fondo. Cuando comenzamos a limpiar nuestros pensamientos, y cuando dejamos de que ellos ya no nos dominen, aparecen entonces cosas que habían quedado del pasado, maneras de ser, formas de juzgar, formas de comprender las cosas. Y por lo tanto, inmediatamente comienza a mejorar nuestra visión, porque era una visión turbia. Mirábamos a los demás juzgándolos según lo que nosotros teníamos dentro. Y por lo tanto, ya comienza a verse más claro cómo debemos ver el mundo. San Filoteo el Sinaíta dice: se halla el alma encadenada en la oscuridad y sus ojos espirituales se volvieron ciegos. Y eso es lo triste, que hay personas que se han dejado arrastrar por su manera de ser, por sus pensamientos, por su manera de juzgar, de tal forma que se han vuelto ciegos espirituales, que ya no ven nada de lo espiritual. Y por eso la vigilancia ilumina y purifica primero la conciencia, y después, cuando la conciencia ha sido purificada como una gran luz escondida, de pronto estalla, expulsa
las tinieblas, y cuando las tinieblas han sido expulsadas por medio de una continua y verdadera vigilancia, la conciencia revela todo lo nuevo y bueno que estaba oculto. Una persona que se ha dejado llevar a lo largo de los años de pensamientos negativos, de formas de ser, de formas de juzgar, cuando comienza a restaurarse en Dios, comienza a volverse una persona cada vez mejor. Y por lo tanto se toma la conciencia y el control de los pensamientos y contribuyen a realizar aquellos que constituyen el principal efecto de la práctica asidua de la vigilancia y de la oración. Es decir, el hombre vuelve al estado de gracia de Dios. Yo les había dicho que hay algo muy interesante que se conoce en la teología, y es que Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén, tenían algo que se llamaban los dones preternaturales. ¿Qué significa los dones preternaturales? Ellos no dormían. ¿Por qué? Porque el sueño no estaba para reparar sus fuerzas. Ellos tenían una fuerza constante. Por lo tanto, si dormían por el puro placer, gusto, satisfacción de dormir, es decir, de sentirse relajados y en paz, no por necesidad. Cuando cae en el pecado, se daña su naturaleza y aquello que era simple y sencillamente satisfactorio se vuelve obligatorio. Y por eso todos los seres humanos, llegado una hora, no podemos más y necesitamos dormir. Lo mismo que el comer. Comían de las frutas, comían de las cosas que tenían en el jardín del Edén, pero no por necesidad. Su cuerpo era perfecto. Su cuerpo no necesitaba ni vitaminas, ni proteínas, ni nada. Estaban bien. Adán y Eva eran perfectos en el jardín del Edén. Cuando caen, entonces su cuerpo deja de tener ese sostén en Dios y por lo tanto ya no tienen esa perfección porque va perdiéndose por causa del pecado. El pecado va corroyendo la naturaleza y tienen necesidad de recurrir a la naturaleza creada por Dios para que entonces se restablezca la naturaleza del hombre. Y lo mismo en todo género de cosas, es decir, absolutamente todo ellos lo tenían de una forma distinta. Se llama don preternatural, don anterior o justamente anterior a la misma naturaleza. Ellos tenían esta situación. Cuando caen en el pecado, pierden los dones preternaturales. Es decir, pierden esta ayuda especial que Dios había dado al ser humano. Cuando la persona comienza una vida de oración, comienza una vida de purificación, comienza una vida de terapia y de sanación espiritual, mental, del corazón, del alma, de todo, la persona comienza a restaurarse en esos dones preternaturales. Por ejemplo, la persona se vuelve más y más inteligente, más y más capaz para comprender cosas sobrenaturales. Ya incluso el mismo, y les ha sucedido a muchos santos y a muchas personas que han alcanzado estado sobrenatural, no tienen necesidad de comer. No tienen necesidad de comer. Han habido casos de grandes místicos ortodoxos que han pasado años sin comer, sino solo la Eucaristía. Solo poder asistir a la Divina Liturgia y poder comulgar. Nada más. El resto de la vida no han comido ni nada. Hay los padres népticos que no dormían. Nunca tenían sueño. Y esto está comprobado y existe. Y han habido personas que han tenido estos grandes dones, como también han habido místicos o ascetas, como el caso de Santa Mitirdiótisa, ¿no?, que ella no sentía frío en medio de la nieve y Dios la preservaba, no tenía frío, ofrecía obviamente también particularmente. Pero entonces, ¿a qué vamos? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con todo esto sobrenatural? Cuando una persona
comienza a volver al camino espiritual, es restaurada también en su mente y es sanada, no solamente de sus errores de pecado, sino también de aquellas cosas que de alguna manera arrastra de sus padres, de su familia, de tendencias. No decimos pecados que pasen de otros a uno, eso no existe. No hay pecados que de otros vengan a uno, pero sí existen tendencias al mal. Para poner un ejemplo, si yo tuviese mi padre que tuviera o que ha sido alcohólico, obviamente no por eso necesariamente yo voy a ser alcohólico, pero existen en mí tendencias. Es mucho más fácil, mucho más asequible que yo caiga en el alcoholismo. Es muy posible, o en alguna derivación de muchos de estos pecados y de pasiones. Cuando la persona se acerca a Cristo, deja que Dios le trabaje, que Dios obre, que Dios le ilumine, inmediatamente esa persona comienza también a salir de este camino del mal, a romper, a sanar y sanando ser mucho más elevado en una cantidad de cosas humanas, en una cantidad de cosas humanas. La vigilancia ilumina y purifica primero la conciencia, y cuando la conciencia ha sido purificada como una gran luz escondida, de pronto estalla y expulsa todas las tinieblas. Y cuando las tinieblas han sido expulsadas por medio de una continua y verdadera vigilancia, la conciencia revela de nuevo lo que estaba oculto. Por lo tanto, y vamos terminando con la charla del día de hoy, evidentemente todos nosotros debemos hacer un camino de esigia. La palabra esigia significa que todos los sentidos correspondan para crecer en esa vigilancia y en el cumplimiento de una vida en Dios. Y en este capítulo hemos considerado la vigilancia como un medio de lucha contra los pensamientos apasionados y la purificación del corazón. La atención entonces se vuelve a Dios. Y la vigilancia, cuyo mismo nombre es estar despierto en vigilia, ya no significa únicamente estar despierto respecto a uno mismo y estar alerta respecto a las cosas malas, sino también a estar ahora alerta respecto a Dios y a darnos cuenta cuánto Dios quiere de nuestra vida. Y dejarle a Dios obrar, no impedirle, no detener, no volvernos un impedimento a la obra de Dios. Y se manifiesta otro elemento fundamental de la vigilancia, que es, y con esto termino, el curar al hombre, sustituyendo los varios estados patológicos que el pecado había establecido en él. Cuando uno se descuida, se quedan dentro de nosotros ciertos patógenos. ¿Habrán oído esa palabra patógeno? No, significa estados enfermizos, cosas negativas, enfermas, que se quedan sembradas en nosotros, actitudes, formas de ser, maldades que ya se quedan para siempre en nuestra alma. Por lo tanto, todo eso comienza a ir desapareciendo cuando hemos dejado a Dios entrar. Así, por ejemplo, la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? Es una actitud donde me da lo mismo que sea frío, caliente, bueno, malo. Eso es indiferencia. Cuando ya hemos sanado, ya no soy indiferente, sino que pongo atención a la más mínima cosa. Hay una finura, una actitud de darme cuenta. El olvido. ¿Cuántas veces dejamos y descuidamos las cosas de Dios? Me olvidé. Es que qué pena, no me di cuenta. ¡Ay, es domingo! ¡Ay, ahora me acuerdo que había que ir a la liturgia! Imagínense, olvidarse hasta de eso. La indolencia, que es la persona que no le importa, que no le duele. No le duele justamente las cosas de otros. Es indolente. Y a una persona espiritual
No puede, pues, ser indolente. Es una persona que le duele, que se conduele, que cuando ve a una persona necesitada le ayuda, que está. La negligencia, que es dejar, no, deja nomás, ya de pasar. No, la distracción, que uno vive distraído en otras cosas. Nunca, hay gente que me dice, a mí me da un chiste muy grande, me río, la verdad, cuando las personas me dicen, es que no he tenido tiempo. Ahora en la pandemia, ahora durante la pandemia, es que no he tenido tiempo para escucharle, Vladica. Viven distraídos en otras tonterías, en lugar de aprovechar lo que verdaderamente les sirve. La inconsciencia. Y es que hacen cosas, pero no les queda. Y son inconscientes. No les importa. O la ignorancia de la cual hablamos, y les dije, es un pecado terrible, porque cuanto más ignorantes, menos entendemos de Dios. Saludo cariñoso a Cristi Carpio, que nos está viendo. Por lo tanto, todas estas condiciones y estas cosas tan importantes, a las que pueden reducirse las demás, son por encima de todo el olvido, la negligencia y la ignorancia, a las que San Marcos el monje llama los 3 gigantes extranjeros o los 3 poderosos gigantes del diablo. Todo el ejército de los espíritus del mal se insinúa, se afianza y puede realizar sus designios, pero sin los cuales no podrían mantenerse si nosotros dejamos presentes a estas 3 cosas: el olvido, la negligencia y la ignorancia. Por lo tanto, es fundamental en la vida espiritual, en la ascesis, la vigilancia para lograr verdaderamente una terapia de sanación de nuestro pasado. Terapia de sanación de nuestro pasado. Queremos no volver a repetir los errores, los pecados de nuestra vida. Comencemos limpiando el bagaje, las maletas que tenemos de nuestro pasado que nos marcan y que verdaderamente nos imposibilitan crecer. Por lo tanto, haciendo ese resumen último para todos, una lucha efectiva contra la tentación se consigue por medio de tener un padre espiritual que sea verdaderamente terapéutico, que me ayude a sanar, logrando en mí y de mi parte una manifestación de los pensamientos, exagoresis, que es sacar lo que llevamos dentro, y comenzar a luchar junto con mi padre espiritual y con una vida espiritual a combatir los pensamientos que tienen ya disposiciones y predisposiciones por culpa de la experiencia que he tenido de los pensamientos, de los pecados, fruto de esa disposición y predisposición que ya me gané por haber pecado. Inmediatamente viene también el diablo. Son 3 cosas, ¿no? 2 juntitas que son disposiciones, predisposiciones, y el ataque del diablo. Esas 3 cosas me van a atacar constantemente y yo tengo que estar claro. La mayoría de disposiciones y predisposiciones vienen porque en mi mente yo ya tengo sembrado por mis ideas el pecado que permite aceptarlo, reconocerlo. Es como cuando se entra a un sitio y hay una huella digital para poder entrar. Si yo ya tengo registrada esa huella digital, yo pongo mi dedo y ¡plin!, me reconoce. Lo mismo si yo ya tengo experiencias de pecado negativas en mi vida, ¿no? Viene otra tentación, yo puedo darle clic y permitirles entrar. Pero para eso debe haber también, y existe un mecanismo de la tentación, que es como el ejemplo que yo les puse del vendedor de aspiradoras, ¿no? Que usted le deja entrar. Si usted le deja entrar y comienza a hablar con él, le va a terminar vendiendo la aspiradora. Lo mismo es el pecado. Si usted dialoga con él, si le deja, va a caer usted y va verdaderamente a ser presa fácil del mal. Por eso, estoy haciendo un resumen general para terminar la charla de hoy, ¿no? Debe haber una estrategia espiritual.
Y esa estrategia espiritual comienza con la vigilancia y la oración, rechazando todos esos pensamientos por medio de oración y paciencia y alcanzando la terapia de sanación de mi pasado. Porque si no limpio las cosas que yo tengo guardadas de mi pasado, difícilmente podré salir adelante en la vida espiritual. Cuando una persona comienza a manifestar, a abrir su boquita ante el Padre Espiritual ya está trabajando, ya está obrando, ya está haciendo una vida espiritual contigo y verdaderamente lo puedes alcanzar si es que tienes paciencia, amor, fidelidad, perseverancia verdaderamente en ese camino y cuanto más ores y repitas, Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Con esto terminamos esta semana que la hemos llamado lucha efectiva contra la tentación. Son explicaciones que he dado basado y fundamentado en apuntes y notas sobre los padres de la Iglesia. Padres de la Iglesia se llaman a los obispos de los primeros siglos, sucesores de los apóstoles, que experimentados en las primeras comunidades cristianas consiguieron un efecto real del Evangelio de Jesucristo y una respuesta auténtica a la vida cristiana de hoy. Pregunta Miguel Ángel Benítez, ¿hay tentación por medio del demonio que escuchan voces? ¿Hay tentación por medio del demonio que escuchan voces? O más bien me quieres decir que hay personas que escuchan voces si eso es una tentación. Sí, ciertamente, el demonio puede tomar formas de cualquier cosa. Puede aparecerse como una persona, puede aparecerse como un animal, puede manifestarse como una tentación. Se habla de los íncubos y de los súcubos, que son demonios que toman forma de hombre o de mujer incluso, ¿no? Hay posibilidades muchas. Y hay personas que escuchan voces y creen que puede ser Dios o los ángeles o espíritus ascendidos, ¿no? Hay muchas cosas así. Efectivamente, verdaderamente puede aparecer y pueden desviar a una persona. Satanás puede hacer cualquier género de cosas, hasta las menos imaginadas, para causar daño. Cuentan de muchos monjes, yo por ejemplo lo he visto personalmente, realmente, que hay personas, monjes, que dejan por ejemplo unas llaves en algún sitio, que siempre las dejan ahí, pero siempre, y se van y después, ¿dónde están las llaves? No, pero si siempre las dejo aquí, nadie ha entrado, nadie entra a mi habitación, ¿cómo? Y se matan buscando tal, pasa un día entero y vuelven a aparecer en el mismo sitio. Y nadie podía haberlas tocado o nadie podía haber hecho cosas. Entonces yo he visto cosas, y con esto no quiero crear una especie de espíritu extraño, de cosas raras, no, pero el diablo le gusta no solamente jugar, sino ser malvado, justo cuando las personas deciden ir a la iglesia, justo cuando las personas quieren hacer algo bueno, justo cuando las personas... Algo pasa. Quería yo hacer una obra de caridad y justo pasa tal, entonces tengo que dedicar el dinero. No, lo que ofrendaste y ofreciste, regalarlo, darlo para Dios o para una obra, no lo quites aunque haya pasado algo. ¿Por qué? Porque es una prueba para que verdaderamente seas fiel. Y después Dios te recompensa y Dios te devuelve. Son cosas que hay que tener atención. Cristo ha ascendido, en verdad ha ascendido, que Dios Todopoderoso les bendiga. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo cariñoso. Gracias por haberse unido a Deshora. Que Dios les bendiga.